Center Alaska 261, we are in a dive here. 31 de enero del año 2000. Sobre las aguas heladas del Océano Pacífico, frente a las costas de California, un McDonnell Douglas MD-83 lucha por mantenerse en el aire. A bordo, 88 personas contienen el aliento mientras los pilotos se enfrentan a una pesadilla mecánica. El estabilizador horizontal, la pieza que permite al avión subir o bajar, se ha quedado completamente bloqueado. En un acto de desesperación absoluta, el capitán Ted Thompson y el primer oficial Bill Tansky toman una decisión que desafía todas las leyes del entrenamiento aeronáutico: girar el avión por completo y volar boca abajo, en un último intento por evitar que el gigante de metal se hunda en el mar. Esta es la historia del vuelo 261 de Alaska Airlines, un vuelo que obligó a sus pilotos a hacer algo que ningún manual contempla. 31 de enero del año 2000. Puerto Vallarta, México. El sol brilla sobre la pista mientras los pasajeros del vuelo 261 terminan de embarcar. El destino es Seattle, con una escala prevista en San Francisco. La aeronave es un McDonnell Douglas MD-83, un avión de pasillo único muy popular por su fiabilidad y sus motores montados en la parte trasera. Matriculado como N963AS, el avión ha sido parte de la flota de Alaska Airlines desde 1992 y cuenta con más de 26.000 horas de vuelo. Para cualquier observador externo, es un avión en perfectas condiciones, pero en su interior, una pieza crítica de ingeniería se está desintegrando lentamente. A los mandos se encuentran dos pilotos de una experiencia excepcional. El capitán Ted Thompson, de 53 años, cuenta con más de 17.000 horas de vuelo, incluidas más de 4.000 en este modelo de avión, y muchas de ellas como instructor. Su primer oficial, Bill Tansky, de 57 años, suma más de 8.000 horas de experiencia, la mayoría de ellas en el MD-83. Ambos son conocidos por su disciplina y su profundo conocimiento de los sistemas del MD-80. A la 1:37 de la tarde, el vuelo 261 despega de Puerto Vallarta y comienza su ascenso hacia los 31.000 pies, 9.400 metros de altura. Durante los primeros minutos, el vuelo es rutinario. Los pasajeros disfrutan del servicio de cabina mientras el avión sobrevuela la costa mexicana. Sin embargo, poco después de alcanzar la altitud de crucero, los pilotos notan algo extraño. El sistema de trimado automático, el mecanismo que ajusta la posición del estabilizador horizontal para que el avión vuele nivelado sin esfuerzo del piloto, deja de funcionar. Al principio, parece un fallo eléctrico menor, pero cuando Thompson intenta mover el estabilizador de forma manual, descubre que el mando está rígido. El estabilizador, una enorme pieza de metal situada en la parte superior de la cola en T, se ha quedado atascado en una posición que empuja el morro del avión hacia abajo. Lo que los pilotos no saben, y lo que los investigadores tardarían meses en descubrir, es que en el corazón de la cola, un componente llamado tornillo nivelador, o jack screw, ha perdido toda su lubricación. Los hilos de acero se están moliendo entre sí, convirtiéndose en virutas de metal con cada intento de movimiento. El sistema que sostiene la estabilidad del avión pende ahora de un hilo de rosca desgastado. A medida que el vuelo 261 avanza hacia el norte, la tensión en la cabina de mandos aumenta. El avión quiere bajar el morro de forma persistente. El capitán Thompson y el primer oficial Tansky se ven obligados a ejercer una fuerza física constante sobre los mandos para mantener el vuelo nivelado. Es un esfuerzo agotador. A 31.000 pies, unos 9.400 metros, cualquier distracción podría ser fatal. Para comprender la gravedad de la situación, debemos mirar hacia la cola del MD-83. A diferencia de otros aviones, el estabilizador horizontal de este modelo es una pieza móvil de gran tamaño situada en la parte más alta de la deriva vertical. Su posición se controla mediante un mecanismo de tornillo sin fin, conocido como jack screw. Este tornillo, de unos 60 centímetros de largo, gira a través de una tuerca de bronce fija. Cuando el tornillo gira, el estabilizador sube o baja, permitiendo que el avión se mantenga equilibrado sin que los pilotos tengan que hacer fuerza. Es un sistema extremadamente robusto, diseñado para durar toda la vida útil del avión, siempre y cuando reciba un mantenimiento adecuado. El problema es que el tornillo está seco. La grasa lubricante, que debería reducir la fricción entre el acero del tornillo y el bronce de la tuerca, ha desaparecido o se ha solidificado debido a intervalos de mantenimiento excesivamente largos. En la cabina, Thompson y Tansky consultan los manuales de emergencia. Intentan activar el motor principal y el motor de reserva del sistema de trimado, pero el estabilizador no cede.
Lo que están haciendo, sin saberlo, es forzar un mecanismo que ya está al límite. Los hilos de rosca de la tuerca de bronce, desgastados por años de fricción metal contra metal, se han convertido en finas láminas de metal que están a punto de desprenderse. A las 4:09 de la tarde, mientras sobrevuelan el sur de California, se produce el primer fallo catastrófico. Un fuerte golpe resuena en todo el fuselaje. Los hilos de la tuerca de bronce se rinden finalmente y se desprenden, enrollándose alrededor del tornillo como si fueran virutas de madera. Sin la rosca que lo sujete, el estabilizador horizontal se mueve bruscamente hacia arriba, empujado por el flujo de aire exterior. El efecto es inmediato y violento. El morro del avión cae de forma estrepitosa. En cuestión de segundos, el Alaska 261 pasa de un vuelo estable a un picado aterrador. El avión desciende de los 31.000 pies a los 23.000 pies, unos 7.000 metros, en menos de un minuto. La velocidad se dispara mientras los pilotos luchan con todas sus fuerzas para recuperar el control. En la cabina de pasajeros, el pánico es absoluto. Los carritos de servicio y los objetos sueltos salen disparados hacia el techo debido a las fuerzas de gravedad negativas. Thompson y Tansky, trabajando en equipo, logran estabilizar el avión a 24.000 pies, unos 7.300 metros. Han recuperado el control temporalmente, pero el avión es ahora una bestia herida. El estabilizador está suelto, sujeto únicamente por un tope mecánico en el extremo del tornillo. El equilibrio aerodinámico es un espejismo que está a punto de romperse. Tras lograr estabilizar la aeronave a 24.000 pies, unos 7.300 metros de altura, la cabina del Alaska 261 se convierte en un centro de gestión de crisis. El capitán Thompson establece comunicación con el Centro de Control de Operaciones de Alaska Airlines en Seattle y con los ingenieros de mantenimiento en Los Ángeles. Los pilotos informan de un atasco total del estabilizador. En tierra, los mecánicos sugieren intentar accionar el sistema de trimado de nuevo, desconociendo que cada intento es un paso más hacia el abismo. Thompson es cauteloso. Sabe que el avión vuela, pero para mantenerlo nivelado deben ejercer una fuerza de casi 30 kilos sobre los mandos. Es un equilibrio precario que depende de que el estabilizador horizontal no se mueva de su posición actual. Mientras sobrevuelan las cercanías de Los Ángeles, los pilotos declaran la emergencia y solicitan un descenso para intentar un aterrizaje en el aeropuerto. Sin embargo, antes de iniciar la aproximación, deciden realizar una última serie de pruebas de control. Thompson y Tansky no quieren enfrentarse a una pista de aterrizaje con un avión que podría volverse incontrolable en el último segundo. A las 4:19 de la tarde, el destino del vuelo queda sellado. El flujo de aire que golpea la cola a más de 500 km por hora ejerce una presión lateral inmensa sobre el estabilizador. El tope mecánico, la pieza de acero encargada de evitar que el tornillo nivelador se salga de su sitio si la tuerca falla, está soportando una carga para la que no fue diseñado. Bajo la tensión extrema, el tope se fractura. El sonido es descrito como un chasquido metálico ensordecedor. Sin nada que lo sujete, el estabilizador horizontal se desprende de su anclaje delantero y pivota violentamente hacia arriba, más allá de sus límites físicos. El efecto aerodinámico es el mismo que si el avión hubiera perdido repentinamente toda su cola. El morro del MD-83 cae de forma instantánea, lanzando el avión hacia un picado vertical absoluto. El avión comienza a girar sobre su eje longitudinal. En el interior, la fuerza de gravedad se invierte. Los pasajeros y la tripulación son lanzados contra el techo del avión, mientras este cae en espiral hacia el océano. Es en este momento cuando Thompson y Tansky realizan la maniobra más increíble de la aviación comercial. Al darse cuenta de que el avión es incontrolable en posición normal, Thompson grita: ¡Estamos invertidos! En un intento desesperado por usar la sustentación del ala para alejar el morro del agua, deciden mantener el avión boca abajo, volando invertidos a baja altura sobre el mar. Center Alaska 261, we are in a dive here. Durante unos segundos, la maniobra parece funcionar. El descenso se ralentiza. A bordo del vuelo 261, los pilotos contra los controles que pesan toneladas están volando un avión de pasajeros boca abajo, a menos de 3.000 metros de altura, en una exhibición de habilidad pura, nacida del instinto de supervivencia. Pero la física es implacable. El daño estructural en la cola es tan masivo que el avión empieza a desintegrarse bajo la presión. La lucha en la cabina durante esos últimos 60 segundos fue sobrehumana. Thompson y Tansky no solo luchaban contra los controles, luchaban contra la desorientación espacial. Al volar invertidos, la sangre se acumulaba en sus cabezas, dificultando la visión y el pensamiento racional. Sin embargo, las grabaciones de voz muestran a dos hombres manteniendo la calma de forma casi sobrenatural.
mientras el avión caía hacia el Pacífico a una velocidad de descenso de 3.000 metros por minuto. Thompson todavía mantenía la suficiente lucidez para coordinarse con el control de tráfico aéreo, asegurándose de que ninguna otra aeronave estuviera en su trayectoria de caída. A las 4:21:20, el vuelo 261 de Alaska Airlines impacta contra las aguas del Océano Pacífico. El impacto es tan violento que la aeronave se pulveriza en una fracción de segundo frente a la mirada atónita de los pilotos de otros vuelos que observaban la escena. En ese momento, el silencio vuelve a las frecuencias de radio de California. Las 88 personas a bordo fallecieron en el acto. La escena en la superficie era desoladora. Minutos después del impacto, la zona de Point Mugu se convirtió en el escenario de una operación de búsqueda y rescate masiva. Guardacostas, helicópteros de la Marina y embarcaciones civiles acudieron al lugar donde el radar había perdido la señal. Sin embargo, lo que encontraron no fue un fuselaje flotando, sino una alfombra de escombros de menos de 1 metro de tamaño que se extendía por kilómetros. La violencia del choque contra el agua a velocidad terminal, estimada en más de 700 kilómetros por hora, no dejó ninguna posibilidad de supervivencia. Las unidades de rescate comprendieron que su misión ya no era salvar vidas, sino recuperar los restos de 88 personas en una de las zonas más profundas de la costa californiana, donde el lecho marino cae abruptamente hacia el abismo. La recuperación de los restos fue una tarea desgarradora que se prolongó durante semanas. Debido a que el avión se desintegró al impactar, los equipos de buceo y los barcos de recuperación tuvieron que enfrentarse a condiciones de visibilidad nula. Solo se pudieron identificar fragmentos de las víctimas, lo que obligó a los investigadores a recurrir a pruebas de ADN y registros dentales complejos. Esta fase del desastre dejó una marca profunda en los equipos de emergencia, quienes describieron la escena como una de las más traumáticas de sus carreras. El impacto emocional fue absoluto. Muchos de los pasajeros eran empleados de la propia aerolínea y sus familias que regresaban de vacaciones en Puerto Vallarta. La tragedia era personal para cada trabajador de Alaska Airlines. Mientras los barcos seguían extrayendo restos, en Seattle y México se levantaban altares. Fue este peso humano el que impulsó a la NTSB a trabajar con una determinación casi obsesiva. Sabían que para dar un cierre a esas familias, no bastaba con encontrar los restos. Tenían que encontrar al responsable mecánico de que aquel avión se hubiera convertido en una trampa mortal a 30.000 pies de altura. La clave del misterio estaba en las grabaciones de voz de cabina. Al analizar el audio de los últimos minutos, los investigadores escucharon algo que les heló la sangre. El sonido del metal rindiéndose. Se escuchó un fuerte clac, seguido de un ruido de vibración aerodinámica masiva. En ese instante, Thompson le dijo a Tansky: «Sujétalo, sujétalo, estamos perdiendo el control». La transcripción detalla cómo los pilotos intentaron usar el motor de trimado eléctrico una última vez, lo que provocó que el tornillo nivelador se saliera completamente de su alojamiento. Escuchar a dos profesionales mantener la disciplina de vuelo mientras el horizonte gira 360 grados es un testimonio de su temple, pero también la prueba de que el fallo mecánico fue tan grave que ningún piloto podría haber salvado ese avión. Mientras los restos eran analizados, los investigadores abrieron una caja de Pandora en Oakland. Lo que descubrieron no fue un simple descuido, sino un sistema diseñado para priorizar la rotación de los aviones. La operación submarina para recuperar las piezas fue una hazaña. Utilizando el buque MV Kelly Schwest, barrieron el fondo a más de 200 metros de profundidad. Localizaron el conjunto del tornillo nivelador separado del fuselaje. Al recuperar la pieza, los técnicos vieron que el tornillo estaba extendido en una posición imposible, totalmente fuera de la tuerca. La rosca del tornillo estaba impecable, pero la tuerca de bronce estaba lisa por dentro, como si nunca hubiera tenido hilos de rosca. Una vez que las piezas del vuelo 261 fueron rescatadas de las profundidades, la NTSB alquiló un hangar en California para realizar lo que se conoce como una reconstrucción de restos. No era un rompecabezas cualquiera. Los investigadores tuvieron que montar los fragmentos de la cola sobre un armazón de madera a escala real. Fue allí, bajo las luces blancas del hangar, donde la verdad técnica se hizo evidente. Al intentar encajar el tornillo nivelador en su soporte original, los investigadores descubrieron que el metal estaba cubierto de un polvillo fino, casi imperceptible. Era bronce pulverizado. Aquel polvo no debería estar allí. Significaba que durante los últimos meses de vida del avión, cada vez que el trimado se movía, el estabilizador estaba escupiendo restos de su propia estructura interna al flujo de aire.
Los técnicos realizaron pruebas de contraste químico y confirmaron que el desgaste no había ocurrido en el momento del impacto, sino que había sido un proceso crónico de años. Los investigadores pasaron semanas analizando los pernos de sujeción del jack screw, descubriendo que incluso los topes de acero presentaban signos de fatiga térmica. El avión había estado gritando que algo iba mal en cada aterrizaje, pero nadie en el hangar de Oakland se detuvo a escuchar. Simultáneamente, los expertos analizaron la telemetría de la grabadora de datos. Durante la fase de vuelo invertido, el avión sufrió oscilaciones de carga extremas. Thompson y Tansky, con la visión nublada por la fuerza centrífuga, intentaron configuraciones de flaps y slats totalmente fuera de manual. Los datos muestran que el capitán incluso intentó variar la potencia de los motores de forma asimétrica para tratar de levantar el morro mientras estaban boca abajo. La telemetría mostró que los pilotos lucharon contra fuerzas de más de 60 kilos por mando hasta el microsegundo final en que la estructura de la cola colapsó por completo, debido a la presión del aire golpeando en un ángulo para el que no fue diseñada. Aparece entonces un nombre clave: John Liotin. Liotin era un mecánico experto y jefe de inspectores. 2 años antes había denunciado ante las autoridades federales que la gerencia estaba presionando a los mecánicos para que firmaran registros de trabajo que no se habían realizado. Liotin había inspeccionado precisamente este avión y recomendó que el tornillo nivelador y su tuerca de bronce fueran reemplazados de inmediato debido al desgaste excesivo. Su recomendación fue anulada por un supervisor y el avión volvió al servicio basándose en una inspección laxa de apenas unos minutos. La empresa prefería arriesgarse a un fallo que perder los ingresos de un avión parado en el hangar. Los registros de mantenimiento del hangar de Oakland revelaron un detalle escalofriante sobre la última revisión mayor del avión, apenas unos meses antes del accidente. Mientras el avión estaba en el hangar, varios mecánicos expresaron sus dudas sobre la excesiva viruta metálica que encontraron en la base del estabilizador. Sin embargo, en el sistema de gestión de Alaska Airlines, detener un avión por una sospecha sin una orden directa de la gerencia se consideraba un fallo de eficiencia. Se descubrió que el supervisor encargado de firmar el retorno al servicio ni siquiera se acercó a la cola del avión. Firmó la hoja de inspección desde una oficina a cientos de metros de distancia, confiando ciegamente en una medición de holgura que ya estaba en el límite crítico. Aquel trozo de papel, firmado con prisas, fue la sentencia de muerte definitiva para el vuelo 261. La investigación reveló que Alaska Airlines había extendido los intervalos de lubricación de 500 a 2500 horas. Esta decisión ignoraba la física básica de la fricción metal-metal. El escándalo tenía una raíz económica basada en la digitalización. Utilizaban un software de gestión de flota que ajustaba los parámetros para que las alertas de lubricación solo saltaran durante las revisiones de tipo C, las más espaciadas. Legalmente, ante el software, el avión estaba al día, pero físicamente el mecanismo estaba en degradación crítica. Era una mentira administrativa que costó 88 vidas. El análisis de la cadena de suministro reveló que el inventario de tuercas de bronce estaba bajo mínimos históricos. Esto creaba una presión psicológica. Si un mecánico detectaba una holgura, el avión quedaría inmovilizado días esperando el repuesto. En una cultura que premiaba la puntualidad con bonos, la orden no escrita era que si la pieza pasaba la medición por una milésima de pulgada, el avión volaba. Sin grasa fresca, el tornillo de acero actuaba como una lima sobre la tuerca de bronce, convirtiendo el mecanismo en un reloj de arena donde cada vuelo consumía los últimos granos de metal. Para comprender por qué el avión estaba condenado, debemos analizar el corazón mecánico del MD-83. El tornillo nivelador es una barra de acero endurecido que atraviesa una tuerca de bronce conocida como la Acme Nut. El bronce es más blando para ser un componente de sacrificio, pero el sistema depende de una película microscópica de grasa Aeroshell 33. Sin esta grasa, el acero muerde el bronce. Lo que los investigadores descubrieron bajo microscopio fue una carnicería mecánica. Los hilos de la tuerca habían desaparecido por cizallamiento por fricción. El tornillo de acero simplemente barrió los hilos de bronce como si fueran de mantequilla. La NTSB realizó simulaciones de laboratorio sobre el coeficiente de fricción. Sin la película microscópica de grasa Aeroshell 33, el acero del tornillo y el bronce de la tuerca entraron en un proceso llamado soldadura en frío por fricción. A medida que el tornillo giraba, pequeños fragmentos de bronce se arrancaban y se fundían instantáneamente sobre el acero, creando una superficie abrasiva similar a una lija de diamante. Cada vez que los pilotos intentaban ajustar el morro, el mecanismo no se deslizaba, se mordía a sí mismo. El calor generado en el interior de la tuerca Acme
fue tan extremo que los investigadores encontraron restos de metal que se habían vaporizado y vuelto a solidificar en forma de esferas microscópicas, una prueba irrefutable de que el mecanismo estaba operando a cientos de grados centígrados antes de colapsar. Las virutas de metal recuperadas mostraron trazas de óxido de aluminio mezcladas con bronce pulverizado. El calor generado por la fricción seca fue tan intenso que alteró la estructura molecular del bronce, volviéndolo quebradizo. Además, hubo una ignorancia química. Mezclaron dos grasas incompatibles. Al combinarse, sufrieron una reacción que las separó en una base líquida y un residuo sólido pastoso que atrapaba partículas de polvo, acelerando el desgaste de forma exponencial. La investigación no solo fue técnica, fue casi policial. Los agentes de la NTSB interrogaron a docenas de mecánicos de Alaska Airlines bajo juramento. Lo que escucharon fue un relato de terror laboral. Varios empleados confesaron que existía un sistema de semáforos informal. Si reportabas un fallo grave en un avión que debía salir en menos de 2 horas, el semáforo se ponía en rojo para tu carrera profesional. Se descubrió que el personal de mantenimiento a menudo trabajaba bajo una iluminación deficiente, con herramientas de medición que no habían sido calibradas en años, simplemente porque el presupuesto para nuevas herramientas se había desviado a campañas de marketing y expansión de rutas. El caso de John Liotin tomó un giro oscuro cuando se reveló que la propia aerolínea intentó vigilar sus movimientos personales tras sus denuncias. Se instalaron cámaras en las áreas de descanso del hangar para identificar a cualquier otro rebelde que se atreviera a cuestionar la política de rotación de flota. Esta atmósfera de miedo fue la que permitió que un tornillo seco volara sobre las cabezas de miles de pasajeros durante meses. La NTSB concluyó que el factor humano más determinante no fue un error del piloto, sino una cadena de mando corporativa que había desconectado el Departamento de Seguridad del Departamento de Operaciones. El procedimiento para detectar esto era la inspección de juego final o end play check. En el caso del avión siniestrado, los mecánicos midieron una holgura de 0,040 pulgadas, y el límite de reemplazo era exactamente de 0,040. Estaba en el borde del abismo, pero decidieron que era suficiente para volar. Fue una apuesta matemática contra las leyes de la física que 88 personas perdieron. El escándalo escaló al conocerse las represalias contra John Liotin. Su casa fue registrada por agentes federales tras ser acusado falsamente por la aerolínea para desacreditarlo. Pero la verdad era imparable. El informe final de 1.600 páginas concluyó que el accidente fue totalmente prevenible y causado por una lubricación inadecuada, que resultó en el desprendimiento total de la cola. El regulador fue criticado por delegar demasiada autoridad en las aerolíneas, permitiendo que esta deficiencia sistémica pasara desapercibida. El juicio posterior destapó la relación tóxica entre la aerolínea y la Administración Federal de Aviación. Se descubrió que los inspectores de la EFAA encargados de supervisar a Alaska Airlines operaban bajo un fenómeno conocido como ceguera institucional. Al convivir a diario con los directivos de la aerolínea, los inspectores comenzaron a ver los objetivos de rentabilidad de la empresa como algo propio. En lugar de ser policías del aire, se convirtieron en consultores de eficiencia. Los correos electrónicos internos mostraron que el regulador ayudaba a la aerolínea a redactar las solicitudes de exención para extender los plazos de mantenimiento, utilizando un lenguaje técnico ambiguo para evitar alertas en Washington. El vuelo 261 no solo cayó por un tornillo seco, cayó por un sistema de vigilancia que había sido domesticado por los mismos a los que debía controlar. El legado del Alaska 261 obligó a rediseñar el sistema de trimado en todos los aviones comerciales modernos. Se introdujeron sistemas de rosca doble y topes mecánicos redundantes que harían imposible que un solo tornillo se saliera de su sitio, incluso si la tuerca fallara por completo. El nombre de John Liotin pasó de ser el de un traidor para la empresa a ser el héroe que destapó la verdad. Su testimonio forzó una reestructuración de la vigilancia federal. La industria aprendió que la confianza no sustituye a la inspección. Hoy, los 88 nombres grabados en el monumento de Port Hueneme son un testamento de lo que sucede cuando olvidamos que la aviación es una disciplina implacable con el descuido. John Liotin cambió las leyes de protección de los informantes en los Estados Unidos. Antes, un mecánico que denunciaba malas prácticas podía ser despedido y perseguido legalmente sin protección real. Tras el escándalo de Alaska Airlines, el Congreso aprobó leyes que garantizan que cualquier profesional del sector aeronáutico pueda reportar los fallos de seguridad de forma anónima y protegida. Hoy, los pilotos y mecánicos pueden confesar errores o reportar negligencias sin represalias, creando una base de datos de seguridad compartida que ha evitado cientos de catástrofes.
La integridad de Liotin, que le costó su carrera, es hoy el pilar sobre el que se asienta la transparencia de la aviación moderna. Desde el punto de vista de la ingeniería, el MD-83 presentaba una vulnerabilidad que hoy sería inaceptable. Un punto de falla único. El diseño original confiaba toda la integridad del estabilizador a un solo conjunto de tornillo y tuerca. Si ese eslabón se rompía, el avión estaba condenado. Tras la tragedia de Point Mugu, la certificación de aeronaves cambió radicalmente. Todos los sistemas críticos de control de vuelo deben ser ahora fail-safe, lo que significa que deben tener al menos 2 caminos de carga independientes. En los aviones actuales, como el Boeing 787 o el Airbus A350, el sistema de trimado cuenta con roscas redundantes y topes hidráulicos secundarios. Si una tuerca se desgasta, una segunda tuerca de seguridad entra en juego automáticamente, permitiendo que el avión aterrice de forma segura. El Alaska 261 fue el último de una era de ingeniería que confiaba demasiado en la perfección de una sola pieza de metal. La próxima vez que veas un avión surcar el cielo, recuerda que esa estabilidad depende de un pequeño tornillo y una capa de grasa, pero sobre todo, de la promesa de que la seguridad nunca será sacrificada por reducir costes operativos. Honremos la memoria de las 88 almas del vuelo 261 de Alaska Airlines.